Ok, entonces, hoy vamos a continuar con esta parte de incluir archivos y esta vez vamos a guardar la información que estamos generando en una persistencia. Esta persistencia es, es algo más volátil, es algo que está basado en la sesión que hace el navegador con el servidor. Entonces, para ello, que se serialice y se guarde en un archivo de texto, necesitamos inicializar ese contexto de sesión. No sé si ustedes se han fijado que están en la matrícula y de repente lo dejan sin hacer absolutamente nada en la página por un buen rato y cuando tratan de dar de clic a un botón le dice su sesión ha expirado o lo regresa al login de un solo. Eso sucede porque se pierde el tiempo de la sesión. ¿Cómo funcionan las sesiones en PHP? Por defecto, las sesiones se guardan en la carpeta temporal, ya que hay dos formas de poderse librar de todas las sesiones de una sola vez. Uno, se borra esa carpeta temporal o se reinicia el servidor, que al reiniciar automáticamente esa carpeta temporal se borra. Y dos, hacer la destrucción definitiva a partir de programación con PHP. En nuestro caso necesitamos inicializar una sesión. Entonces, para poderlo inicializar, la sentencia que nosotros vamos a ocupar es una llamada session start. Con esta instrucción, con este comando generado en cualquiera de los scripts en el cual se está utilizando el proceso como tal, va a buscar una cookie en donde hay un identificador y va a buscar el archivo con ese identificador y si existe, va a levantar todo lo que está serializado en ese documento para ubicarlo en una variable que desea paso es un arreglo asociativo nuevamente propio de PHP disponible llamado session. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica que vamos a seguir? Cada vez que generemos una cuenta y terminemos de generarla, ¿ok? Vamos a guardar la sustitución, el número de cuenta, la cuenta generada y si está invertido o no. Vamos a crear una estructura sencilla de datos. Entonces, digamos que para hacerlo como plantilla, vamos a crear uno aquí, vamos a definir template eh, cuenta generada y en él vamos a definir primero número de cuenta, las sustituciones, vamos a dejar como texto para poderlo generar si está invertido o no y el resultado de la operación. Si se fijan es como que si yo estuviera definiendo un tipo de dato en C, que yo puedo definir cuáles son los nombres de las variables y los valores que va a recibir. Entonces, ¿por qué hacemos esta cuenta generada? Porque así yo puedo venir y puedo definir una igualdad para crear esta cuenta y guardarla en la sesión como un elemento. Y de esa forma después yo puedo venir, ay, pongámosle también una fecha. Ok, entonces con esa estructura yo le puedo definir y decir, ok, vamos a guardar toda esta información y la vamos a guardar en la sesión en específico. Entonces vamos a crear otra función, generar estructura de cuenta. Vamos a recibir todos los datos. Número de cuenta, las sustituciones, si es invertido. Vamos a agarrar el global. Esto es para que dentro de la función me permita incorporar este valor. Ok, y aquí estamos definiendo. Lo único es que en este caso lo que voy a hacer es eh, nuevo registro de cuenta.
Y vamos a usar este nuevo registro de cuenta para esos datos. Vamos a mandar el resultado. No quiero estar procesando nuevamente. Y tenemos que poner también la fecha. Cambiamos este por resultado. Resultado. Ok, con esto generamos la estructura que vamos a guardar dentro de la sesión. ¿Cómo guardamos esos elementos dentro de la sesión? Ok, vamos a generarla. Y la guardar cuenta generada, vamos a venir y vamos a decir, ok, si no existe cuentas generadas, y esta es la llave de la sesión, el arreglo que guardamos cuando se arma la sesión, se llama session. Entonces vamos a ponerle una llave propia, cuentas generadas. Y si no existe, la vamos a inicializar como un arreglo vacío. Aquí es donde vamos a trabajar con un arreglo de arreglos. Entonces aquí podemos hacer un array push, o la otra forma de trabajarlo es usando dentro de la sesión cuentas generadas y abrimos, cerramos llaves y aplicamos el igual a registro. La línea Puede ser un 35 y la poquito más línea grande tal vez. 36 hacen exactamente lo mismo. ¿Perdón? Que sí, puede ser la letra un poquito más grande. Ahí. Sí, gracias. Entonces de esa forma obtenemos los datos. Voy a crear otra función que me permita extraer esos arreglos, obtener cuentas generadas y lo único que devolvemos es este elemento. Lo único que vamos a hacer es una validación para determinar si existe o no. Si existen las cuentas generadas, la inicializamos y devolvemos sesión cuentas generadas. Así siempre vamos a tener un arreglo inicializado aunque sea vacío. Entonces ya con eso, ya que tenemos la cuenta generada aquí, vamos a venir y vamos a definir estructura cuenta. Va a ser igual a generar la estructura con los datos que tenemos. Y el resultado es el resultado de la cuenta generada y lo vamos a mandar a guardar cada vez que guardemos esos datos. Veamos qué va a suceder. Yo quiero venir y en las cuentas generadas vamos a sacar y vamos a ver si podemos extraer. Vamos a ponerles cuentas históricas. Vamos a definir lo vacío primero. Aunque ahí nomás hagámoslo en la parte inferior después del post. Y ahí de un solo podemos obtener cuentas generadas. Entonces al tener eso, me permite entonces, vamos a poner otro HR aquí. Cuentas generadas, pero esto solamente si vamos a usar un método llamado count para determinar si hay registro en las cuentas generadas. Y si hay, pues lo vamos a imprimir. No, ahora dejémoslo.
Ok, entonces si la cuenta histórica es mayor que cero, o sea, si tengo registros guardados, voy a mostrar una tabla en donde me muestre la fecha, el número de cuenta, las sustituciones solicitadas, si fue invertido o no y el resultado. Si fue invertido, aquí tenemos una condición ternaria. Tenemos nuestro ciclo básico de cuentas historias a cuenta. No me interesa el índice, no me interesa la llave. La llave la estoy sacando del elemento que está guardado internamente. Y de esa forma, pues ya tenemos guardado y manejado nuestro elemento. A ver, aquí me dice que tengo un PHP sin cerrar. Están cerrados todos. Aquí abres. Este cierra. Sí, me falta aquí un cierre de PHP de este ciclo. Ok, entonces vamos a recapitular nuevamente. Lo que establecimos ahorita es un mecanismo para poder guardar en la sesión información. Ya vamos a entrar a ver qué es lo que está sucediendo por abajo. Primero vamos a levantar localhost 180 pleca 2024 y generador de cuenta. Ok, ahí tenemos el HR, los dos correspondientes. Vamos a poner un número de cuenta 2349. Y las sustituciones que pedí el día de hoy fueron 0 a, si no me equivoco, a F. Y también pedí 6 a Y. Y no lo pedí invertido. Entonces, para en falso, le damos generar. Se fijan, aquí está el resultado generado. Y aquí está guardado la fecha en que estaba generada, número de cuenta que se mandó originalmente. Esta fecha, si se fijan, sale al día de mañana a las 2:28:13. A esto restenle, porque esto está en fecha UTC 0. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la fecha en el meridiano de Greenwich. O sea que nosotros estamos 6 horas antes. A esto le tengo que reducir 6 horas para que sea algo ahí. Ya les voy a enseñar cómo hacerlo para sacarlo en fecha local, no en fecha de horario de Greenwich. Sí, ya son las 8:28, definitivamente. Entonces a las 2 se le reduce 6, son las 8. Y aquí están las sustituciones utilizadas. ¿Estuvo invertido? No. Cambiémoslo. Y digamos que ahora vamos a ponerle que sea un 1 a una D y el 6 a una Y y que así esté invertido. Vamos a generar y ahí ya me guardo el anterior y el nuevo. Y me guarda el registro. ¿Qué sucede si yo vuelvo a cargar la pantalla? Si se fijan, me pierde todos los valores del formulario. Sin embargo, lo que está guardado en la sesión lo mantiene. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta sesión? ¿Por qué tiene acceso a esa memoria temporal? Y puede saber lo que ha sucedido anteriormente cuando la naturaleza de PHP es de que lo que se emite un proceso, ese proceso termina, se borra toda la memoria, retorna el resultado al cliente y ahí terminó todo. No hay una secuencia como en escritorio que yo puedo tener variables en memoria corriendo todo el tiempo. En este caso, para mantener esa persistencia, nosotros podemos inspeccionar y podemos ver de alguna forma en la pestaña de aplicaciones hay unas cookies. Y en esa cookies yo tengo dos elementos. El que me interesa es esta llamada PHP Session ID. Este es un número que no puede ser modificado, no se puede modificar, es un número establecido. Si yo hago una modificación, esa cookie se vuelve inválida y al volverse inválida no puedo hacer más nada que crear una nueva sesión. Entonces, este número aquí es muy importante porque le indica a PHP dónde puede ir a buscar esa sesión. Y también
tiene, no se ve acá, pero esta cookie tiene un tiempo de expiración, ¿ok? Ese tiempo de expiración le determina cuándo se ha terminado o no esa sesión. Cuando se termina, esa sesión ya no existe. Ahora, Pero ¿cómo se guarda en nosotros o en el cliente. se guarda en el servidor? La información es guardada en el servidor, en el cliente solo pasa este número. ¿Ok? ¿Qué hace PHP con este número? Voy a volver a la pantalla. Lo que voy a hacer ahorita es abrir una terminal en mi servidor que tengo ahorita. ¿Ok? Y en este servidor que tengo, que es el que me está sirviendo esta información, hay una carpeta en la raíz llamada temp. Si ustedes ven ese temp, hay varios archivos aquí raros, pero uno de esos empiezan con session y si yo busco el código que estaba allá, me muestra de que aquí existe ese archivo. Ese archivo es un archivo de texto y ese archivo de session tiene serializada toda la información. Yo copio este archivo y le doy vamos a darle un more para poder ver lo que está internamente a ese archivo. Voy a tener que hacerlo con superpoderes. No, no me deja. Van a encontrar que está un formulario con varias cosas ya establecidas y raras. Pero una de esas, si ustedes ven, aquí está la parte de cuentas generadas y tienen los datos, fecha, número de cuenta, sustituciones. Y esta información está serializada, lo sabe PHP cómo serializa, y esa información es la que está disponible para esta sesión. ¿Qué sucede si yo hago lo siguiente? Lo maté. Ya no existe ese archivo. Vuelvo a recargar la página. Ya no me tira el tablero porque ya no tiene a dónde acceder a esa información. Entonces vamos a volver a crear. Bueno, podemos ir de un solo a verificar. Inspeccionamos. Y podemos ver que en la parte de aplicaciones y en las cookies, la cookie que me generó es diferente a la anterior. Ok, esta terminaba en 17D00. Me usó la misma. La vio como válida y lo único que hizo fue crearme el archivo nuevamente. Sí, me creó el archivo nuevamente. Entonces está usando el mismo número porque es el que tenía, es el número de la cookie que tenía. Y al ver que no existía el archivo, la creó como nueva. Pero ese archivo no tiene nada. Entonces vamos a poner aquí. Ok, ya lo generamos. Ahora, ¿qué sucede si yo trato de manipular la cookie de este lado dentro de la aplicación? Es decir, yo vengo yo y le digo, ¿saben qué? Vamos a editar el valor, que eso lo permite el navegador. Le vamos a poner una P. De ese momento, esta cookie ya quedó inválida. ¿Ok? No funciona. Si yo recargo, me dice, hey, ya no tenés esa sesión, no es la misma sesión que estaba anteriormente. Y me tuvo que haber creado otra sesión por aquí. Vamos a borrar, vamos a dar un ls session asterisco para solo tener esos. Si ustedes observan, está el anterior, esta vez con una P, que es la nueva cookie. Y estos valores ya son otras sesiones anteriores. ¿Ok? Entonces, eso es cómo funciona PHP, cómo funciona y maneja esa serialización de forma predeterminada. Uno puede instalar con Composer otras herramientas que me permiten manejar las sesiones en elementos más centralizados dependiendo de la arquitectura de la solución que se esté generando. Muchos utilizan un programa llamado Redis, es una base de datos documental muy rápida, ultra rápida. Entonces,
Si yo tengo varios nodos con el mismo aplicativo de PHP, que eso es común, o un entorno de Docker, o un entorno de Kubernetes, un entorno de eh, Elastic Beanstalk en AWS o en máquinas virtuales en Google Cloud Platform o Azure. Yo tengo varios nodos pequeños de PHP con el mismo programa y para mantener la sesión a través de un balanceador de carga y no tener que tener copia de todas esas sesiones en cada uno de los nodos, se hace una redirección a un servidor de base de datos, en este caso un Redis, para obtener esa información. Entonces, eso es lo que hace. Más que todo la sesión me permite guardar de forma temporal. Los casos de uso más comunes es tener guardado si está logueado una persona o no. Esa es una forma de autenticación. Manejar algún tipo de datos del cliente como el histórico de navegaciones, lo que se le conoce como breadcrumbs. También se usa en las sesiones bastante. También se permiten guardar ciertos elementos de seguridad, como tokens XRF, que es para evitar el cross-script injection, que existe ese ataque en servidores de PHP con phishing específicamente. Hay gente que hace un login igualito al de una página y después hacen que el formulario mande esa información a guardarlo en el dominio del perpetrador y después redirigen esa misma trama hacia el script original y si no está protegido con cierto tipo de elementos, se lo lleva a puercas porque hace el login y el usuario como que sí se logueó exitosamente al sitio, más no sabe que por atrás le están robando ya sus credenciales. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pero sí, a uno le va agarrando. Con esto creo que para mí queda un poquito más claro cómo funciona el PHP, la verdad. Súper. Ok, ayer, O sea, se puede utilizar para los proyectos de las clases anteriores, creo que quedarían mucho mejor y más con esto, ¿no? claro, claro, hay casos de uso específicos. El server side se usa para bastantes elementos que son más transaccionales, más elementos específicos. Después en aplicaciones distribuidas hay mucho más elementos adicionales que ayudan más y que a uno lo alejan de este server side, pero siempre este server side sigue siendo lo más poderoso que puede haber para manejar datos y mantener ciertas estructuras. Lo malo de utilizar esto es de que hay una ida y vuelta de todo el contenido, tanto HTML como el contenido de las aplicaciones. Pero eso se puede manejar cambiando la forma de trabajarlo y haciendo de que en vez de devolver HTML yo solo devuelva estructuras de datos y que el HTML y el JavaScript que ya esté en el cliente lo evalúe para trabajarlo, es decir, crear un común tipo REST API. Ahora, veamos, porque ayer tenemos todavía 10 minutitos. Ayer me preguntaron varios, me mandaron mensajes y me preguntaron que no tenían idea de cómo ir haciendo la parte del contador de palabras. Vamos a hacer aquí contador palabras. Solo voy a hacer el inicio y después con lo que ya hemos aprendido ustedes pueden continuarlo sin ningún problema. Pero eso sería con arreglo o con un ciclo o con Con ambos. los son ambos, los es más involucra dos Hacer, arreglos, no hacer un solo ciclo uno. con un arreglo, ¿verdad? Es hacer un ciclo con un arreglo o un arreglo con un ciclo. Un ciclo, hacer un ciclo de un arreglo para llenar otro arreglo. A ver, aquí lo vamos a hacer la parte del formulario algo simple. Contador palabras, texto, escribe el texto para contar y el submit con el botón contar. Cerramos el form. R.
Y vamos a poner el conteo. Ok, primero, texto. TXT texto. Esto es el elemento original. Vamos a crear nuestro arreglo de palabras y nuestra frecuencia. Los arreglos separados y distintos. Vamos a determinar si existe el botón contar. Voy a borrar porque esto ya tenía un snippet de eso con tarea de hace siglos. Ok, extraigo el texto que viene y lo que les mencionaba primero, teníamos que empezar a reemplazar todos los signos de puntuación y convertirlo a, vamos a cambiar a procesar, va a ser igual a, y aquí convertimos todo a lowercase. Luego vamos a reemplazar todos los signos de puntuación, coma, todos puntos, coma, signo de exclamación, es signo de exclamación, signo de interrogación. ¿Qué otro símbolo hay que ocupamos quitar? El doble espacio. Pero ese doble espacio lo necesitamos reemplazar por uno solamente. Ok, con eso tenemos, ya quitamos. ¿Cómo? Pueden poner los paréntesis. Los paréntesis pueden ser también. En todo caso, si estamos con algo técnico, también las llaves y los corchetes. Ya se hizo grande esta. Ok, con eso ya reemplazamos todo elemento y dejamos todas las palabras como deben de estar. Entonces ahora Inge- sí, diga. Yo tenía una duda, pero ya rato tenía la bajo mano. No sé si lo trace, pero el caso es que quería saber por qué el HTML en este caso tiene que ir abajo. Eh, Estaba viendo que lo están así. sí, todos los scripts los manejamos abajo del HTML. En este caso es por pura nomenclatura. El procesamiento o el código normalmente se deja arriba porque es más fácil de dar de mantenimiento que estar poniendo el código en medio del HTML. Llega a Ah, confundir. ok. Listo. Entonces, más que todo por pura nomenclatura básica. Ese es el estilo que me ha funcionado bien. No es un estilo que yo me inventé. Esto en la mayoría de los cursos y de las capacitaciones que se dan en PHP y así aprendí también, se da. Y en los libros así se da también. Después vamos a ver y vamos a ver de que inclusive el HTML en futuro ya no lo vamos a usar como parte del script de PHP, sino que vamos a utilizar un plantillero aparte que se encargue de hacer toda esa parte y separar totalmente la presentación de la lógica de negocios. Pero eso lo vamos a ver hasta en el segundo parcial. Ahorita no. Ok, entonces ya con esto, palabras, explode a TXT, procesar palabras, ya me está generando un arreglo con todas las palabras. ¿Qué puedo mostrar aquí? Por dos momentos. Puedo mostrar primero verificar si existe con el count de palabras mayor a que 0. Hacemos esto. Y aquí vamos a hacer un for each de palabras as palabra.
Y vamos a hacer un eco de la palabra que está. Vamos a concatenar un BR para que no nos quede pegadito todo. Ok, veamos este. Ese es contador palabras. Veamos cómo se ve. Ok, ahí está el texto que podemos escribir. Le damos contar y simplemente lo vamos a buscar. Busquemos un artículo. Busquemos uno de Medium. Ya me botó. Vamos a copiar el texto. Son de datos aquí. Hicimos bien en poner los corchetes. Esta es una sola palabra, así que sí está bien. Punto, la coma. Punto aquí. Va a generar problema. El guión de en medio, hay una palabra con el de high capacity. Sí, ese es high Era el capacity, guión. pero ese guión en medio es parte de la palabra. Así se escribe la palabra completa. Este más aquí no, parte del 1500, entonces sí, no hay problema. Lo único que le va a quitar esas comas. No la contaría como dos palabras esas por el espacio. O como No, porque solo es una palabra compuesta en inglés. En inglés esta es una sola palabra compuesta, aunque tenga el guión, es una palabra compuesta, entonces se considera sí, como pero una. me refiero a las excepciones que hicimos. Si lo pusiéramos El el guión lo slash, tomaría como dos palabras. Bueno, en ese caso una, pero mal escrita. Veamos cómo se comporta ahorita. Y estaba que se me hizo... ¿Dónde está el...? No le creo que lo metí en el mismo. Vaya. Contador palabras. Ahí estaba, no lo vi. Ok, pegamos. Ahí para evitar hacer esos así. Vamos a darle contar. Y ahí están. Por ejemplo, ese Introduction Servings. Por algo no me lo generó bien. Algo pasó aquí. Hay que buscar esa palabra ahí. Porque me lo detectó como una palabra distinta. Aquí está Ever Changing. Bookings. Y hay otro espacio que no me agrada el por qué. Ahí le quitaron todas las comas. Debería haber las comas ahí. Y el punto. Bien se lo quitó. Entonces vamos a corregir algo acá. Y normalmente este punto va seguido de un espacio. Pero esos que van seguidos de un espacio. Se tienen que reemplazar por un espacio. Entonces cortemos esto. Vamos a tirar una segunda. Retorno de carro. Y los espacios dobles. enero, pero una pregunta, porque lo que vi que hizo fue que separó todas las palabras y se las puso como en una columna. Sí. Eso es lo que debe de hacer. No es como que debe de contar y tirar un número como hay, no sé, No. 200 palabras en el texto. Sí y no. Ya lo vamos a ver. Al final lo que se quiere. Ahí está ya un espacio. Aquí hay doble espacios.
Y otros doble espacios que los vamos a ir quitando. Ujú. Y ese punto ahí es debido a que no hay un espacio al final. Pero con eso podemos pegarlo así. Listo. Ok. ¿Qué es lo que deberían hacer? Lo de las frecuencias que se piden es lo siguiente. Vamos a hacer ahora frecuencias, palabras están. Entonces vamos a hacer un ciclo for each. Palabras, palabras. Y vamos a buscar si existe la llave de la palabra dentro de frecuencias, palabras. Si existe, entonces vamos a ir acumulando en esa frecuencia palabras la palabra más igual. Y si no, la palabra la vamos a asignar con 1. Va a empezar una vez. ¿Okay? Una vez hecho eso y terminado, vamos a hacer un ASORT, ARSORT de esas frecuencias para que me lo ordene de arriba para abajo. Y ahora vamos a cambiar aquí. En vez de las palabras, vamos a poner frecuencias palabras. Y vamos a utilizar for each frecuencias palabras as la palabra que es la llave y la frecuencia que es el número. Vamos a imprimir la palabra. Pongámoslo aquí. Y la frecuencia. Vamos ahora cómo se comporta. Array to string conversion línea 45. ¿Qué hice aquí de malo? Tengo un doble. Ok, entonces ahí me aparece que da, aparece 13 veces. Una llave vacía me aparece 12 veces. Eso tenemos que corregirlo de alguna forma. Y de ahí todo lo demás me aparece una sola vez cada uno. Y veamos. Perdón, más. Aquí. ¿Cómo quitamos eso? Hay otro str, pero es una expresiones. Y queremos quitar todos los, porque esos espacios que están ahí, que es una llave de espacio, es porque este no me está agarrando bien. Entonces aquí vamos a tener que usar una expresión regular. Your, alguien me ayuda a buscar. Replace. Barbaridad. El primero es el patrón. En este caso vamos a buscar todos los espacios. En este caso, vamos a decirle de que uno o cualquier elemento adicional, o sea, perdón, 2 o cualquier elemento adicional. Y que lo convierta, no sé, ahí sí está bien, en texto plano.
y lo mande. Vamos a ver si con eso me reduce. Uy, ya nos pasamos bastantito el tiempo, perdón. Y ya, redujimos, ya quitamos todos los espacios en blancos innecesarios. Y con eso terminamos. Aquí la palabra con mayor frecuencia es da. Y eso es lo que estábamos esperando.